Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por la intensidad del calor que en estos días, durante la semana, has estado enviando. Y te ruego también, Señor, que tú bendigas la predicación. Gracias porque a través de la semana nos has guardado, nos has cuidado, nos has bendecido. Que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón descanse en ti al escuchar la palabra y salgamos fortalecidos de este lugar santo en el que estamos congregados para aprender de ti y alabar tu nombre como lo hemos hecho ya a través de los cantos. Te rogamos, Padre, que seas con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, hermanos. Estamos estudiando una serie que se llama Las leyes del reino de Dios. El propósito de esta serie, hermanos, es estudiar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene como propósito dar a conocer a los hijos de Dios de qué manera Jesucristo quiere que el carácter individual de cada uno de sus discípulos sea impactado, transformado, a fin de que la gente que lo ve lo identifique como un seguidor de Cristo. Ese es el propósito del Sermón del Monte. Jesús, ahora recordemos que este sermón, hermanos, fue dado probablemente a los pocos días de que Jesucristo fue bautizado. Fue uno de sus primeros grandes sermones. Uno de los primeros grandes sermones de Jesucristo fue dado individualmente a sus discípulos, a los apóstoles. En mi opinión lo hizo con el propósito de que ellos de entrada supieran el compromiso que se adquiría al seguirlo. Porque cuando nosotros, aquellos que son jóvenes o los que ya somos viejos, nos acercamos a Cristo, automáticamente, hermanos, estamos adquiriendo un compromiso en nuestra vida. Y si nos comprometemos con Cristo, entonces nuestro carácter debe de ser impactado, transformado por la palabra del Señor Jesucristo. Jesús empezó con una serie de bienaventuranzas, 8 en particular. Lo que Jesús dice es: si tú como hombre o mujer, en este caso, aunque en aquel entonces eran únicamente los apóstoles, me sigues, y tú alimentas cada una de esas 8 cualidades en tu vida, tú vas a ser una persona a quien yo voy a bendecir de una manera en la que los demás te van a envidiar, porque eso significa la palabra bienaventuranza. Cada una de las bienaventuranzas tienen que ver con el interior, por eso hablo del carácter de la persona, y tienen que ver también con el exterior, porque en la medida en la que la palabra penetra en nuestra mente, desciende a nuestro corazón, transforma en nuestro interior, modifica nuestras acciones, y de esa manera se puede ver que somos discípulos de Jesucristo. Hemos hablado ya de lo bienaventurado que es el pobre en espíritu, aquel que se mira a sí mismo y que a pesar de tener mucho o de tener poco, sabe que su mayor riqueza es la bendición y la misericordia de Dios. Hemos hablado de la bienaventuranza del que llora, y no es el que llora por todo, no es el que se queja de todo, sino el que llora por la condición de pecado del mundo, se duele y espera que haya un cambio. Hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice así la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a hablar de la mansedumbre. Los mansos. ¿Qué es la mansedumbre? Si nosotros, hermanos, vamos a un diccionario de palabras griegas del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la palabra praos, que se traduce como manso y que es una raíz que procede de mansedumbre, es una palabra muy fuerte. Es una palabra que exige mucho. A veces pensamos, es que Dios no te exige nada. Si tú quieres seguir a Cristo, si quieres tú ser parte de la iglesia, tú te la puedes llevar relax, te la puedes llevar tranquilo, puedes ir a tu paso, puedes ir a tu ritmo. De alguna manera esto es cierto, pero no del todo. Es cierto en el sentido de que somos individuos y cada uno crece o va a crecer de manera distinta. Pero no es cierto porque el Señor espera que lo hagamos al ritmo que Él quiere que lo hagamos, pero sobre todo con el compromiso que quiere que
mantengamos entendiendo que ese compromiso exige mucho. Oye, es que me exiges mucho, es que la iglesia me exige mucho. No, es que Dios nos exige mucho. La palabra praos, hermanos, o praus como se escribe, porque es una transliteración del griego, me voy a permitir leerles lo que dice el diccionario. La palabra griega praos a menudo se traduce como manso o gentil, pero es una palabra que describe una cualidad de carácter que se caracteriza por la humildad y un espíritu gentil. En el Nuevo Testamento, praos se usa para describir una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Una voluntad de soportar el daño con paciencia y sin resentimiento. Y un enfoque amable hacia los demás. No debe confundirse con la debilidad. Más bien es la fuerza bajo control. Y por lo tanto es una fortaleza. En el mundo grecorromano, hermanos, en el que vivió nuestro Señor Jesucristo, la mansedumbre no se consideraba una virtud. Porque dicen, tú eres manso, eres una persona débil. Porque la cultura a menudo lo que valora es el carácter fuerte, que se arroja, que pisotea, que ofende, que lastima, que hace. No importa, no te dejes. No, la Biblia habla del dominio propio. En el contexto bíblico, praos, manso o mansedumbre, es una cualidad muy estimada por Dios, que refleja el carácter de Cristo mismo. Se asocia con una profunda confianza en Dios y un compromiso con sus caminos, incluso frente a la adversidad. Podemos decir entonces, hermanos, que praos, manso, apacible o mansedumbre, no es una debilidad de carácter. Es una actitud que condena toda aplicación de violencia, ya sea a través de palabras o a través de acciones. Un cristiano que es manso no va por la vida ofendiendo a todo el mundo, lastimando a todo el mundo, hablándole con crudeza, con frialdad, con indiferencia, justificándose diciendo es que yo así soy, es que yo así hablo. No, cuando hablamos de esa manera no estamos aplicando la mansedumbre de la que habla Cristo. Porque mansedumbre tiene que ver con un carácter apacible que busca encontrar las palabras adecuadas para hacerle saber al otro lo que desea sin caer en la violencia y mucho menos en la ofensa. Es un carácter apacible que no responde, hermanos, tampoco a la violencia, que no responde de la misma manera. Si nosotros pudiéramos resumir en frases cortas lo que la palabra praos significa, hermanos, podríamos por lo menos usar 4. Hay muchas más, pero yo quiero usar 4. Primero que nada, praos, hermanos, es confiar en Dios. Es confiar en Dios más que en nuestras fuerzas para defendernos. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 53. Es confiar en Dios más que en nuestra propia fuerza o nuestro propio poder para defendernos. Les voy a decir una cosa, hermanos. Praos exige mucho. Praos implica una gran paciencia, una gran confianza en Dios. Praos significa no caer en la desesperación, no caer en la provocación. Porque dice Mateo 26, 53. ¿Estamos allí? La palabra de Dios enseña: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Por qué Jesucristo está aquí aplicando la mansedumbre, hermanos? Llega la multitud con palos, ¿se acuerdan? Lo va a tomar para llevárselo a crucificar, a juzgar injustamente. Pedro saca la espada y dice Pedro, y le dice a Jesús: Pedro, yo no necesito que me defiendas. ¿Tú crees que yo no tengo poder para defenderme? ¿Qué te hace pensar que soy débil? ¿Qué te hace pensar que por no responder ante la violencia con la que vienen conmigo me hace débil? ¿Qué te hace pensar que por no responder a la forma en la que están viniendo contra mí injusta y yo no reaccionar de la misma manera me hace perder la autoridad de quien soy? ¿Crees incluso que no tengo a alguien que me ayude? ¿Crees que yo no podría orar a mi Padre y que Él saldría en mi defensa? Sí, claro que sí.
Somos mansos, hermanos, cuando al depender de la fuerza de Dios y no de la nuestra, no reaccionamos con la misma violencia que alguien tiene para con nosotros, sino que dejamos las cosas en las manos de Dios. O bien, no significa que no reaccionamos, porque el cristiano tampoco es una persona que no hace nada ante el agravio, sino que no cae en la violencia, no cae en la provocación. Y si no reacciona en ese momento, tampoco significa que va a ir con Dios y decirle: Señor, yo no hice nada, pero te lo dejo a ti. Manda fuego del cielo para que los consuma. No sé si me explico. No, praos es depender de Dios, es depender de su fuerza. Señor, esta persona me ha agraviado, me ha faltado, no ha cumplido. Señor, yo he sido justo, he sido honesto, he hecho esto y el otro. ¿Has visto la manera en la que me ha hablado? Señor, quebranta su corazón. Yo podría haber respondido, yo podría actuar, yo podía hacer, tengo el poder incluso para acabarlo, porque Jesús tenía el poder para acabar esa multitud. Dice: pero no lo voy a hacer, Señor. Yo voy a depender de tu poder, voy a depender de tu gracia. Pero depender del poder y de la gracia de Dios requiere paciencia. Es decir, esperar el tiempo ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, también es conducirse con humildad. Vamos a Mateo capítulo 21, por favor. Mateo capítulo 21. Es conducirse con humildad. Jesucristo era el Rey de Israel. De hecho, es el Rey de Reyes. En Mateo 21, 5 dice la palabra de Dios: cuando Él hace la entrada triunfal a Jerusalén, porque se acerca el día de su crucifixión, Él decide no entrar montado en un caballo como un guerrero, porque Él no está llegando a Jerusalén para decirles que Él ha venido a traer juicio, que podía hacerlo, o que indirectamente lo estaba haciendo a través de la cruz. Él viene como un amigo, como alguien noble. Dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cómo quería lograr Jesucristo someter el corazón de su pueblo, hermanos? Aurelia, con humildad. ¿Jesucristo quería someter el corazón de su pueblo, hermanos? Claro que sí. ¿Quería doblegar sus corazones? Claro que sí. ¿Quería impactar su mente? Claro que sí. ¿Quería transformar su carácter? Por supuesto. ¿Quería un cambio radical en ellos? Pero sabía que no era a través de la imposición como lo iba a lograr, sino a través de una enseñanza precedida de la humildad, de manera pacífica. Que cada uno de ellos asumiera su palabra por el deseo de hacerlo, no por la obligación de someterse. Él era el rey. Dice: viene tu rey ante ti. Pero dice: viene manso, sentado sobre una asna. Porque aun cuando Él entra sentado sobre una asna y es el rey y no trae un séquito grande, eso no le quitaba el quién era Él, el rey, el Hijo de Dios. Y va de la mano con la clase dominical que veíamos hace rato, en el sentido de que una persona puede tener mucho dinero, puede tener una posición de privilegio, pero es una persona humilde, porque eso no le quita autoridad. Al contrario, cuando el poder que se tiene y la riqueza que se posee se usa para hacer el bien a los demás, esa persona puede esperar ser bendecida por Dios. Una persona mansa nunca va a humillar a los demás, nunca los va a pisotear, nunca va a pasar por encima, nunca va a lograr sus propósitos sin importarle el costo que otros tuvieron que pagar. 3. Entonces es actuar sin aspereza. Isaías 42:3. Es actuar sin aspereza. Hermanos, ¿qué tan mansos somos nosotros? ¿Hemos aprendido a controlar nuestro carácter? ¿Hemos dejado que nuestro temperamento sea moldeado por Cristo? ¿O somos, dicen por allí, como cerillitos? ¿Se entiende la frase? ¿Qué es ser como un cerillo? No lo raspes tantito porque se enciende.
Si tú y yo no hemos aprendido a moldear nuestro temperamento de tal manera que a pesar del tiempo en Cristo somos personas que reaccionamos con violencia, nos enojamos muy rápido, nos encendemos pronto, perdemos el control, gritamos, entonces no hemos permitido que la obra del Espíritu Santo se haya hecho una realidad en nuestra vida. No voy a decir que Cristo no está, porque yo no soy Dios para saberlo. Lo que sí puedo decir es que no he permitido que el Señor moldee mi vida. Porque una de las primeras cosas que Jesucristo quiere hacer es moldear mi vida, moldear mi carácter, moldear mi temperamento a efecto de que pueda yo actuar como Cristo, que podamos, hermanos, actuar como Cristo. ¿Por qué tenemos hoy tantos problemas entre padres e hijos, entre cónyuges? Porque no le digas algo, porque ya están los gritos, los pleitos, los insultos, las ofensas, los golpes. ¿Por qué, hermanos? Yo no digo que no tengamos problemas, todos los tenemos, yo los tengo también, hermanos. No, hablamos de aquellos problemas en los que se pierde ya el control, en el que nos olvidamos que somos cristianos, en el que nos perdemos el respeto porque actuamos con aspereza. En el que nos olvidamos quién es la persona que está a nuestro lado. Cuando actuamos así, hermanos, estamos dejando en ridículo a Cristo, porque Él se comprometió que a los santos, con su Espíritu Santo, los iba a transformar por dentro, dándoles mansedumbre. Y al ratito lo vamos a comprobar. Dice Isaías 42:3: No quebrará la caña cascada. Es un libro que proféticamente habla de Jesucristo. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Pregunta, hermanos, después de siglos y siglos de dureza de corazón del pueblo de Israel, ¿no creen ustedes que hubiera sido justo que Jesucristo llegara a la tierra trayendo ya de plano juicio? Sí. Pero había gente que sufría, había gente, hermanos, que tenía dolor, que tenía carencias, que tenía problemas. El profeta Isaías lo que está diciendo es: cuando nuestro Mesías venga, Él va a venir a traer sanidad. Él va a venir a demostrar ese amor que ha tenido siempre. Él no le va a causar más daño a quien ya está lastimado. No va a terminar de matar a quien ya está agonizando. Al contrario, va a fortalecer al débil. Va a sustentar al que está caído. También, hermanos, praos, además de que implique confiar en la fuerza de Dios, de conducirse con humildad, de actuar con aspereza, es perdonar libremente. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Porque praos, de acuerdo al diccionario, hermanos, significa actuar sin resentimiento. Es una cualidad de carácter que habla de someterse a la voluntad de Dios. Dice Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, Jesucristo vivió perdonando, ¿se acuerdan? Y murió perdonando. Enseñó que se tenía que perdonar las veces que fuera necesaria. La pregunta es ¿por qué? ¿O qué es perdonar? En primer lugar, perdonar, hermanos, no es olvidar la falta. Perdonar, hermanos, no es olvidar la falta. Perdonamos no porque la persona que ofendió nos lo pidió, y mucho menos porque se lo merece. Perdonamos porque tenemos el poder de Cristo para hacerlo. Tenemos la libertad de Cristo para hacerlo, la capacidad de Cristo para hacerlo. Perdonamos porque cuando como hijos de Dios perdonamos, porque el Señor ha moldeado nuestro carácter a tal punto que vivimos sin resentimiento,
entendemos que al perdonar libremente nos encaminamos a sanar. ¿Por qué muchos no sanamos de los agravios que nos hacen los demás, hermanos? Porque vivimos enojados siempre. Porque vivimos recordando siempre. ¿Sabías, hermano, que el cerebro tiene la capacidad de hacerte sentir el mismo dolor que sentiste la primera vez que te lastimaron, todas las veces que lo recuerdas? El cerebro tiene esa capacidad. Por eso se llama resentimiento. Por eso se llama resentimiento. Perdonar significa dejar que la herida cierre y cicatrice. Cuando tú te cortas, valga la redundancia, te lastimas, con una cortada, ¿qué pasa con el tiempo? Naturalmente, ¿qué hace el cuerpo con esa cortada? La cierra, ¿estamos de acuerdo? Pero la cierra normalmente, ¿de qué manera? ¿Qué queda allí? Una cicatriz. Después de los años, ¿qué pasa con el dolor que había en esa cicatriz? Se quita. Habitualmente es lo común, ¿estamos de acuerdo? Lo común en una cicatriz es que a través del tiempo ya no duele. Allí está la cicatriz. Estás saciando tu cuerpo y de repente te das cuenta que en algún momento te cortaste accidentalmente o alguien te causó una herida. Allí está el recuerdo, pero ya no hay dolor. Porque Dios capacitó nuestro cuerpo para que naturalmente sane con una cicatriz que nos recuerda que algo sucedió, pero que ya no hay dolor. ¿Sí van conmigo en esto? Dios emocionalmente nos ha capacitado también para que a través de su Espíritu Santo, cuando somos lastimados, se cicatrice. ¿Sí me explico? Y que con el tiempo esa cicatriz emocional que alguien me causó ya no me duela. Pero lo que Dios espera tanto con la cicatriz física como con la emocional es que yo no la esté apretando para evitar que cierre. Eso es el resentimiento. Si yo dejo que el cuerpo actúe de manera natural, va a ir sanando. Si yo vivo practicando praos, la mansedumbre, es decir, la dependencia completa de Dios, porque no busco vengarme con mis propias fuerzas, no busco actuar con aspereza, me la hizo y me la paga, sino que soy humilde y perdono libremente, entonces de manera natural voy a sanar. La cicatriz ahí va a estar. Vas a recordar probablemente toda tu vida, si no es que de hecho lo vas a recordar, pero va a llegar el momento en que ya no te va a doler, porque ya perdonaste. Y cuando perdonamos, entramos por el camino de la sanidad, porque vamos a ver lo que dice el Salmo 147:3. Si yo preguntara, hermano, en este momento levanta tu mano, ¿quién puede compartirnos una herida que alguien emocional, que alguien le causó en algún momento de su vida? Pues casi todo el mundo, creo yo, probablemente levantaríamos la mano, ¿no? Así que no es eso lo que me preocuparía. Lo que me preocuparía es que si yo preguntara, oye, y a pesar de los años, ¿todavía te duele? Que todo el mundo diga sí, porque ya no debería de doler. Deja de doler cuando perdonamos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cuando se perdona, hermanos, no hay resentimiento. Escucha esta idea. Cuando se perdona no hay resentimiento. Y cuando no hay resentimiento, se tiene paz en el corazón. Y cuando se tiene paz en el corazón, se disfruta de la vida. Y cuando se disfruta de la vida, es más probable que seamos felices. Vamos a el Salmo 147:3. ¿Hemos llegado allí? La palabra de Dios dice así todos juntos: Él sana. Este pasaje me encanta, hermanos. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué dice? Venda sus heridas. Entiende que hay una herida. ¿Por qué se coloca una venda? Porque hay una herida.
Quiero pensar, Karina, que una venda se coloca nada más porque te duele. Véndalo. Tiene una razón. Incluso hay formas de vendar heridas. No todas las heridas se vendan igual, ¿cierto? Depende de la herida, es la forma en la que se coloca una venda. Alguien que trabaja en la salud lo sabe perfectamente. Habemos algunos que vamos a la casa, oye, pero tienes que estar vendado. No, yo me siento bien, estoy muy apretado. Y con el tiempo, es que ya tengo una úlcera, es que ya me duele. Oye, ¿y la venda? No, pues es que no me la puse. Entonces no vengas a quejarte. No, es que el médico negligente no me atendió bien. No, tú fuiste negligente porque tú no te pusiste la... Escucha esto, porque simplemente no te pusiste la venda. ¿Cierto, hermana? ¿Verdad que sí? Así de simple. El no colocarse la venda puede traer cosas o consecuencias de las que te arrepientas después. Eso pasa espiritualmente también. Por eso dice el Señor: sana a los quebrantados de corazón, e individualmente, de acuerdo a la herida, venda sus heridas. ¿Para qué? Para que sanen. Un verdadero discípulo de Cristo comprende que puede practicar la mansedumbre. ¿Por qué un cristiano puede, hermanos, practicar la mansedumbre? Porque Cristo nos capacita con mansedumbre. Porque Cristo nos dio el ejemplo de lo que es mansedumbre. Y porque Cristo trae descanso a través de la mansedumbre. Vamos a la palabra de Dios. Hermanos de la izquierda, Gálatas 5:22. Hermanos del medio, Mateo 11:29. Hermanos de la derecha, Mateo 11:29 también. No se preocupen, no estoy equivocado, van a leer el mismo verso. Pero vamos a ver por qué. Los hermanos del medio van a leer Gálatas 5:22, los hermanos de la izquierda Gálatas 5:22, los hermanos del medio Mateo 11:29 hasta donde dice corazón. ¿Sí, hermanos? Los hermanos del medio Mateo 11:29 hasta donde dice corazón. Y hermanos de la derecha a partir de donde dice y hallaréis. Espero haberme explicado. Vamos a leer, si pueden pónganse de pie, si no, no pasa nada. Hermanos de la izquierda, vamos a leer, hermanos de la izquierda. Gálatas 5:22 y 23. ¿Listos? ¿Listas, hermanos? Fuerte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hasta allí. Hasta allí. Tomen asiento. Es que lo que tú me pides es imposible. Yo no puedo practicar el praos. Yo no puedo ser manso. ¿Cómo podría ser manso? Es algo muy difícil. No es difícil. O más bien me regreso. Sí puede ser difícil, aclaro, corrijo, me equivoqué. Sí puede ser difícil, pero no imposible. Y no es imposible porque Jesucristo, cuando vino a nuestro corazón en el momento de la salvación, Él sembró un fruto. Y ese fruto incluye, ¿qué dice? Hermanos, acaban de leer la mansedumbre. Jesucristo sembró mansedumbre de corazón de cada cristiano. ¿A quién le corresponde regarla? Hermanos, a nosotros. Vamos a aprender cómo se riega la mansedumbre. Hermanos del medio, pónganse de pie. Mateo 11:29 hasta donde dice corazón. ¿Sí? La palabra de Dios dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hasta allí. ¿Qué condición está poniendo Cristo aquí, hermanos? En la primera parte de Mateo 11:29, para todos. ¿Qué condición? Llevar el yugo. ¿Qué significa llevar el yugo? ¿Perdón? Más fuerte. Estar equilibrados uno entre sí, me parece muy bien, Esther. ¿Qué más? ¿Qué significa llevar el yugo? Sometimiento. El Señor dice: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Pero para que tú puedas ser manso y humilde, tú tienes que estar dispuesto a someterte a mí plenamente. Someterse al yugo de Cristo es someterse plenamente a la voluntad de Dios. Sin chistar, sin preguntar, sin cuestionar. Yo puedo regar, nosotros, ¿por qué tengo que ser manso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mansedumbre me permite ir en el camino de la sanidad. Y voy en el camino de la sanidad cuando me someto a la voluntad de Dios en todo lo que Él quiere, no nada más en lo que a mí me parece. ¿Sí me explicó? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Sé que hay cosas que son muy complicadas, hermanos. Por eso hace rato corregí y dije que sí puede ser difícil. Pero lo que no debería de suceder es que hayan pasado años y años y años y yo siga sufriendo el mismo dolor por la misma herida que ya debió de haber sanado hace mucho tiempo. Porque es señal de que no le he permitido al Señor sanarme. Porque yo creo que no soy capaz, pero Él sembró en mí un fruto, la mansedumbre. Dijo, aprende de mí, yo soy manso. Vamos a leer, por favor, hermanos, de mi derecha, izquierda para ustedes, pónganse de pie, la segunda parte de Mateo 11:29. ¿Listos, hermanos, hermanas? Dice así, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomen asiento. Pregunta, hermanos, ¿cuándo se alcanza el descanso para el alma? ¿Cuándo un cristiano alcanza el descanso de su alma? Cuando mueres. Bueno, aquí no está hablando de la muerte, todavía estamos vivos. Creo que yo planteé mal la pregunta. Dice Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a estar en paz, van a vivir en paz, tranquilos, sin dolor. Habiendo aclarado esto, pregunto, ¿cuándo un cristiano puede alcanzar la paz, la tranquilidad, el sosiego, vivir en paz? Cuando acepta la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a Cristo, cuando somos mansos y humildes de corazón, cuando perdonamos, cuando no actuamos con violencia, con aspereza, con humildad. La paz no se alcanza leyendo toda la Biblia, sin perdonar, sin ser manso. Se alcanza sometiéndose al yugo de Cristo todos los días. Jesús es el ejemplo máximo de la mansedumbre. Él se sometió radicalmente, hermanos, al Padre. Si nosotros nos sometemos radicalmente a nuestro Padre y somos cristianos mansos, tendremos como característica ser personas humildes, nobles, pacientes, perdonadoras y por lo tanto dichosas. Estoy en la recta final. Y quiero volver a decir lo que comenté hace rato. La palabra paraos es una palabra muy fuerte. ¿Saben ustedes a qué se aplicaba antiguamente la palabra manso, hermanos? A un animal domesticado. Tú habías logrado llegar a ese término o aplicar praos cuando un animal lo domesticabas. Suena fuerte, ¿no? Con toda su fiereza, con toda su bravura, con todo lo que la violencia, logra someter a un animal. Está sometido a tu autoridad. Se echa donde tú le dices, se levanta cuando tú le ordenas, corre cuando le das la instrucción o se detiene a tu lado porque está sometido a ti. Eso significa la palabra mansedumbre, hermanos. Un sometimiento total de mi persona
un doblegamiento total de mi carácter. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Nos damos cuenta por qué para vos es un gran compromiso delante de Dios, hermanos? ¿Porque es una gran exigencia? Jesucristo quiere que nosotros vivamos sometidos a Él como nuestro amo, porque la Biblia dice que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Señor. Vamos a regresar a Mateo 5:5. Vamos a regresar, estoy en la recta final, a Mateo 5:5, que es nuestro pasaje base. La expresión que Jesucristo utilizó es un término muy fuerte, en realidad exige mucho, como dije hace rato, de quien debe de practicarla, porque en el griego antiguo describía animales domesticados sometidos a su amo. Eso explica que el cristiano aprende de Cristo, se somete a Cristo, obedece a Cristo. Vamos a ver Mateo 5:5 otra vez, todos juntos. Vamos a ver, dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los mansos. Les voy a leer el Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra. Vamos a ubicarnos en el contexto. Es el primer gran sermón de Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Después de su bautismo. Los apóstoles eran judíos. Ellos esperaban una promesa que todavía siguen esperando. Yo diría que es una de las grandes promesas, haciendo a un lado la del Mesías, que ellos no consideran que el Mesías ha venido. Y esa gran promesa que el judío está esperando hoy es precisamente un día poseer la tierra. Es decir, que todo el judío que está en la diáspora, en la dispersión, regrese a Palestina, regrese a Israel y posea su tierra. Es una de las grandes promesas que él todavía sigue esperando, la cual no se ha cumplido porque vaya al cumplimiento en el milenio. Jesucristo, sabedor de la mentalidad finalmente de su pueblo judío, les hace ver que si ellos practican la mansedumbre, van a ser receptores de una de las más grandes bendiciones y promesas que han recibido a través del tiempo, que es recibir la tierra por heredad. Cuando ellos escucharon esta promesa de Jesucristo, contextualmente e históricamente hablando, la recibieron con mucho gozo, con mucha alegría, porque ellos miraron al futuro de lo que todavía estaban esperando. ¿Cómo podríamos ustedes y yo, cristianos novotestamentarios, aplicar esta promesa de Jesucristo a nuestra vida? Tenemos que hallarle una promesa, porque nosotros no estamos esperando la tierra por heredad, ¿cierto? Sabemos que un día reinaremos con el Señor, pero no es una promesa para nosotros. No es para nosotros. Estaremos aquí, pero no es una promesa para nosotros. Jesucristo dijo en Juan capítulo 18, apúntelo, versículo 36, mi reino, ¿qué dijo? No es de este mundo. Jesucristo no vino a predicar un reino terrenal, sino un reino. ¿A dónde en Juan 14 le dijo a sus discípulos que quería que estuvieran? En el cielo con él. De tal manera que lo que podemos decir, hermanos, es que cuando el cristiano está practicando la mansedumbre, sí va a recibir una tierra por heredad, pero es una tierra celestial. Vamos a la palabra de Dios para terminar, segunda de Pedro 3:13 y segunda de Pedro 5:1. Segunda de Pedro 3:13 y segunda a los Corintios 5:1. Y después de esto dejo el tiempo al hermano que está dirigiendo. Entonces la mansedumbre, ¿qué exige, hermanos? ¿Poco o mucho? Mucho. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Corintios 5:1. No es esa tierra que está aquí. No es esa tierra prometida a su pueblo. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Segunda de Corintios 5:1 aclara dónde. Dice la palabra de Dios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿qué dice? En los cielos. La mansedumbre, hermanos, entonces, es el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. La mansedumbre trae como resultado un cambio de carácter. Un cambio de carácter que nos permite
hacer a un lado toda actitud violenta, sea de palabra o de hecho, y también nos permite ser personas que jamás buscamos venganza y que sanamos de nuestras heridas, porque nosotros dependemos completamente siempre de la voluntad de Dios, incluso para perdonar a quien no lo merece, a quien no lo ha pedido. No por la persona, sino por nosotros. Por el simple hecho de que tenemos la libertad y la capacidad de quién para hacerlo, hermanos. De Dios. Que Dios los bendiga.